Entonces, continuando la primera jornada de nuestro exitoso seminario internacional Salud Mental y Prevención del Suicidio Adolescente, a continuación presentaremos la exposición del Dr. Tomás Bader. El Dr. Bader es médico, cirujano de la Universidad de Chile, con especialidad en psiquiatría de la misma casa de estudios. Posteriormente realizó su doctorado en Medicina con mención Psiquiatría en la Universidad de Heidelberg, Alemania. El Dr. Bader es miembro titular de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, SONEPSIN. Es cofundador de la Sociedad de Trastornos Bipolares de Chile. Es coordinador del Grupo de Trabajo de Suicidología de la SONEPSIN, presidente del directorio de la Asociación Gremial de Psiquiatras del Sur y fundador de la ONG Alianza Chilena contra la Depresión. Actualmente, el Dr. Bader es académico del Instituto de Neurociencias Clínicas de la Universidad Austral de Chile y trabaja activamente en la prevención, detección e intervención en casos de riesgo suicida. Así que me complace dejar con ustedes al Dr. Bader y su exposición titulada Factores de riesgo asociados a la conducta suicida en adolescentes, detección e intervención temprana. Se dijo todo, así que aquí terminó la conferencia. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de estar con ustedes hoy día acá y poder compartir con este maravilloso grupo de gente que está motivada por una de las temáticas más duras de la salud mental. Creo que es importante que haya gente joven, que haya gente que se esté formando, haya gente que quiera investigar, pero que creamos redes, como se nos dijo, es lo fundamental. Y esa es la razón de esta actividad y la fundamentación de seguir en las tribunas públicas y de promover y hablar de la temática de la conducta suicida en el ámbito general, ambiental y social. Porque estaba muy oculta, estaba muy restringida y hay muchos tabúes asociados a este tema. Como médico, fui médico general de zona en la carretera austral durante un par de años, en los años 90, y me tocó atender a población general, entre ellos adolescentes, y dos de los adolescentes que yo controlaba regularmente por temas de salud general fallecieron por suicidio en la región. Me tocó incluso hacer la autopsia de esos mismos pacientes, porque era el único médico que estaba a cargo en esa zona. La verdad que la experiencia de ver a una persona que tú conocías y estabas vinculado y después verla muerta por una situación que yo en ese momento no entendía por qué se había producido y me generó mucho dolor y sufrimiento. Eso motivó el proceso de formación en la psiquiatría y de ahí seguir hacia esta temática de prevención y detección y profundizar este tema desde una amplia línea de casos. Voy a hablar primero de un caso clínico que nos va a mostrar un poco cómo es esta realidad que estamos viviendo. Alicia era una chica de 15 años, sus padres eran separados hace 4 años, pero en su casa no querían estar. Sentía angustia de solo pensar en ello. Ella se sentía sola, constantemente recordaba caricias que no quería sentir. No se atrevía a hablar. Su padre la acariciaba especialmente y le decía desde los 6 años de edad que era la manera de expresarle su amor y que era un secreto de ellos dos. Ahora, hace un par de años, sabía que eso no era amor. Se sentía asquerosa. Se odiaba y además le dijeron que a ella le gustaba. Se sentía sucia y odiaba el mundo por ello, por lo que no tenía amigos. Lentamente se fue aislando, no tenía ánimo, le costaba levantarse, sentía que nada tenía sentido, se irritaba y contestaba mal en clases, le iba mal. Sus compañeros, muy creativos, abrieron un blog en internet. Todos hablaban de ella. Comentaban que cuando se emborrachaba se volvía promiscua. Se metía con el que se le cruzaba. Hay fotos y ella las veía a solas en su pieza. Nadie de su familia sabía.
Odia y se odia. Nada tiene sentido. Salió de su pieza y escuchó los gritos de su madre en una discusión con su hermana. Tomó una decisión que ya venía pensando. Se fue al galpón detrás de la casa, tomó una cuerda. Al día siguiente y hoy no ha llegado a clases. Su asiento está vacío. Este es un caso real de una chica que hoy día no está con nosotros. Y es una de las realidades más frecuentes, y la gracia y lo triste de esta situación es que nos muestra lo multifacético y lo multifactorial y cuántas cosas diferentes hay detrás de la historia de un caso de suicidio. Y ahí es donde tenemos que trabajar con los medios de comunicación a comunicar adecuadamente el tema, a no simplificar, a no hacer linealmente una explicación causa-efecto, sino que tiene una multifactorialidad de condiciones y factores que determinan la conducta suicida de un adolescente y la conducta suicida en general. Podemos tener muchas otras realidades. Ahora, preguntémonos, ¿qué nos convoca hoy día? ¿Por qué somos tantos los interesados en este tema hoy día acá? ¿Qué hace tomar un adolescente una decisión tan drástica como esta? ¿El impulso? ¿El sinsentido? ¿La desesperanza? ¿Un sistema cruel y mal estructurado? ¿El afán de éxito y sobreexigencia? ¿La falta de amor? ¿La competitividad? ¿La vulnerabilidad individual y social? Bueno, podemos hacernos miles de estas preguntas y vamos a encontrar miles de respuestas. Y quizás lo más correcto sería decir, esto es todas las anteriores. Es imposible hacer una exposición sobre esta temática en lo amplio que sería de todo lo que es el tema de la conducta suicida. La doctora en la mañana hizo una excelente exposición, simplificó maravillosamente y no tengo esa capacidad y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Hay que reconocer las cosas como son. Contextualicemos un poco el tema desde la mirada general de la conducta suicida. Temas que ustedes probablemente han escuchado. 16 por 100.000 habitantes es la tasa mundial. 1 millón de personas, cada 40 segundos mueren personas por suicidio. Para el 2020 esperamos 1,5 millones de personas muertas por suicidio. La tasa de suicidio ha aumentado en el mundo en un 60% en los últimos 45 años de evolución estadística. El suicidio es la tercera causa de muerte entre 15 y 44 años de edad en muchos países y sobre todo es la segunda causa en el grupo entre los 10 y 24 años de edad. Eso es importante tenerlo presente. Según la estadística de la OMS, por cada muerte deberíamos buscar alrededor de 10 a 20 intentos y la evidencia actual nos habla que son más de 50 o incluso algunas hablan de hasta 100 intentos de suicidio por cada causa, por cada muerto. El riesgo de morir por suicidio al hacer un intento es 100 veces más alto en la población general y tiende a repetirse en un 30, un 40, hasta un 50% en el primer año el nuevo intento. La mortalidad es por suicidio el primer intento es de un 10 a un 30%, en el primer año 2 a un 17% y un 1% en el segundo año. Es decir, el primer año es el año más agudo, más intenso y sobre todo en el primer trimestre, el primer semestre, post-intento. Lo grave es que un 25 a un 30% no continúan la atención de salud y un 45% no ha tenido acceso, en los casos graves, a alguna atención psiquiátrica. Ahí hay una gran brecha por mejorar. Hablemos un poco de métodos. Existen, en definición, métodos violentos y métodos no violentos. Los violentos se consideran el arma de fuego, salto al vacío, ahorcamiento, atropellamiento, uso de armas blancas, y no violentos se refieren a intoxicación farmacológica y inhalación de gases principalmente. Los intentos violentos se presentan 3 veces más en hombres que en mujeres y tienen 2 veces más antecedentes de intentos previos. Los intentadores violentos se asemejan a los que son detectados en el minuto de los casos graves, es decir, aquellos que probablemente si no hubiéramos estado presentes o no hubiera alguien aparecido, esa persona estaría muerta. Esos casos graves, que es un subgrupo de los suicidas que hay que diferenciar del gran volumen de intentadores,
tienen ciertas características comunes que están recién emergiendo. Uno, que son más hombres, que tienen antecedentes de repeticiones previas y hay una historia familiar de intentos de suicidio o muertes por suicidio. Ahora, un intento de suicidio eleva el riesgo eventual de autodeterminación en 40 veces. Como les decía, sobre todo en el primer semestre posterior al acto. La tasa de suicidio se incrementa en el año después del primer intento en 100 veces, pero lo más importante es esto. Inversamente, alrededor del 50% de quienes han cometido un suicidio lo han intentado previamente y se eleva a 2/3 en las personas jóvenes. Por lo tanto, el intento de suicidio, el gesto suicida, es un grito de ayuda, es una petición de ayuda mal llevada, probablemente, mal expresada, pero que tenemos que escuchar. No hay que minimizar, no hay que discriminar, no hay que estigmatizar a alguien que realiza intentos de suicidio. Está desesperado. Los indicadores con múltiples tentativas, es decir, aquellos que han cometido varios intentos a lo largo de su vida, tienen ciertas características que los hacen psicopatológicamente más graves. Mayor depresividad, es decir, mayor tendencia al desánimo, una mayor desesperanza aprendida más marcada y persistente en el tiempo. Obviamente la mayoría, si no es todos, tienen una comorbilidad psiquiátrica, es decir, alguna patología de la psiquiatría, muchos de ellos un rasgo limítrofe de personalidad, y peor pronóstico suicidal al combinarse estos factores en términos de riesgo. Son personas que hacen 3, 4, 6, 8 a 10 intentos hasta que lo alcanzan. Voy a hablar en términos muy generales para después entrar en el ámbito de la adolescencia y después ver los factores de riesgo adolescente y qué es lo que estamos haciendo, para que sepan de qué vamos a hablar. Lo importante es tener claro que en todas las casuísticas internacionales se ha encontrado que entre un 80 a un 90% de los pacientes que han cometido un intento de suicidio tienen alguna patología de la salud mental asociada. Eso, por ejemplo, el estudio chileno, que fue publicado hace poco, un 90% de los casos de pacientes que se realizó la autopsia psicológica, es decir, personas que fallecieron por suicidio, en sus antecedentes retrógrados mostraban que tenían alguna patología de la salud mental. No implicaba eso que estuvieran en tratamiento, solamente se determinó por la descripción y formas de estilos de persona. Un estudio de seguimiento de corte de 21 a 31 años de seguimiento de más de 40.000 pacientes, publicado en 2008, muestra que la tasa de suicidio de intentadores con trastornos del ánimo o esquizofrenia era muy alta, llegaba a un 50%, particularmente en el año tras el primer intento. Y por eso nosotros hemos focalizado gran parte de la estrategia, no que queramos hacer medicalizar este proceso, sino que el pedido de ayuda, el riesgo inicial, tiene que ver con un cambio en el estado emocional anímico, no necesariamente una depresión, pero sí un cambio en el estado basal de su condición emocional. Y eso es importante a visualizar y a entender. La presencia de un trastorno del ánimo aumenta 12 a 20 veces la tasa de suicidio, sobre todo en depresión mayor, más que en distimia, que es un tipo de depresión más crónica y menos intensa. En el trastorno bipolar, en la fase depresiva, hay un mayor riesgo a lo largo de toda la vida. ¿Y qué lo hace más riesgoso? En los antecedentes previos, muestra que mientras mayor severidad el cuadro depresivo, y eso se mide en número de hospitalizaciones, o presencia de comorbilidad y síntomas psicóticos asociados son de alto riesgo en pacientes con depresión. También se asocia a muerte precoz en estos casos la presencia de insomnio, angustia intensa y abuso de alcohol. Quiero hacer una referencia específica al tema del trastorno del sueño. Por sí solo, la tasa de intentos de suicidio que hemos registrado en la región ha mostrado que la mayoría de los casos cometen intentos de suicidio entre lunes y martes en la gente joven. ¿Y por qué razón? Esta es una hipótesis que también los holandeses estudiaron con una casuística muy amplia, de alrededor de 10.000 adolescentes. Aparentemente los adolescentes, bueno, obviamente el fin de semana tienen su carrete, tienen su salida, tienen su forma de vincularse, que muchas veces asocian a trasnoche o a consumo de sustancias y alcohol. Ahí hay un periodo de disforia posterior.
Es decir, cuando yo termino de consumir o dejo solamente de dormir una noche, mis capacidades cognitivas se alteran alrededor de 48 horas en términos de concentración, atención y de control de impulso. Si a eso le agrego consumo de alcohol más trasnoche, en personas vulnerables, no estoy diciendo todos los adolescentes, en personas vulnerables aumenta el riesgo de impulsividad en los primeros días post ese estado de pseudo-conciencia que alcanzan cuando están en carrete. Porque eso es lo que tenemos que hablar, digamos. La mayoría termina bajo la mesa. Y eso tiene sus costos, sobre todo si estoy deprimido, o si no estoy integrado, o si me siento solo. También el otro fenómeno que se asocia a los fines de semana es que los que están solos se sienten más solos, se aíslan más. Por lo tanto, no es extraño que esto se relacione. Ahora, esto es una hipótesis, esto tenemos que describirlo más todavía psicopatológicamente, pero es parte del análisis de la casuística. Otro tema es el duro proceso de la esquizofrenia. Los pacientes esquizofrénicos viven en promedio 20 años menos que la población normal y mueren por suicidio entre un 10 y un 14 hasta un 15%. Pero también mueren por morbilidad física general no detectada por estigma. Es decir, el paciente que llega a la urgencia y es evaluado como un paciente esquizofrénico que se está agitando, nadie le pregunta si tiene un infarto, si tiene una insuficiencia respiratoria o renal. Por lo tanto, se le cataloga como parte de su psicopatología y no se le atiende de la misma manera que a un paciente que no tenga una esquizofrenia. Ese sesgo, esa discriminación, cuesta vidas. Y eso es un tema de entrenamiento en los equipos de atención de urgencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a esquizofrenia? Edad juvenil, sexo masculino, desempleo. Un elevado nivel educacional se refiere a una mayor capacidad de comprensión de lo que les pasa. Al comprender lo que me pasa y sé que esto me va a acompañar toda la vida, mi riesgo es mayor, no es menor. Presencia de depresión, desesperanza, baja autovaloración, ideas de culpa y síntomas postraumáticos. Si eso todo se combina en un paciente con diagnóstico de esquizofrenia, tiene un alto riesgo de conducta suicida. Las tasas en Chile al 2015 mostraron desde el año 90 un 5,6 por 100.000 habitantes, subieron hasta el 2009-2010 a un 12,5, 12,9 por 100.000 habitantes. Y hay una tendencia en los últimos años que esperamos se mantenga y se ha ido estabilizando alrededor de 7, 7,5 por 100.000 habitantes. Estamos viendo si esa tendencia se mantiene, significa que todo lo que se está haciendo está teniendo algún efecto. Y eso es bueno, pero no podemos todavía hacer una correlación. Para que ustedes se imaginen ¿cuál es el volumen de consulta por temas de salud mental en los sistemas de atención primaria y secundaria? Son alrededor de 2,5 millones de consultas al año, o 2 millones de consultas al año. Y en atención de especialidad se produce un aumento progresivo también de consultas asociadas a problemas de salud mental, que se acerca a las 800.000 consultas al año, solo en temas de especialidad en salud mental. Por eso nos damos abasto, porque esto es masivo. Esto es grande y requiere más acción general. Las tasas de suicidio, de mortalidad por suicidio, ustedes ven que hay una relación de 5:1 a lo largo de todos estos años. En las dos líneas, hombres y mujeres, hay un aumento progresivo, pero hay una tendencia a la baja que esperamos que se mantenga en el tiempo. Pero claramente hay una diferencia hace 10, 15 años atrás con lo que tenemos hoy día y por eso estamos todos interesados en tratar de intervenir esto precozmente. ¿Por qué nos motivó a desarrollar una estrategia de intervención y por qué nos motivamos a desarrollar una alianza chilena contra la depresión y asociarnos con los europeos en este proceso? Por esto. Esa era la tasa de suicidio de la región de Los Ríos del año 96 al 2008, que llegó en el 2010 a casi un 20 por 100.000 habitantes, una de las tasas más altas del país. Y después ha mostrado la misma tendencia que ustedes ya ven, una leve baja general, quedándose en un 12, un 12,5%, que sigue siendo alto. Pero lo interesante de esta muestra es que del género de las mujeres, casi el 26% de las personas muertas por suicidio tenían menos de 20 años. A diferencia
en la Edad Media, que eran los hombres entre 40 y 50 años, que sigue siendo la tasa predominante en que más hombres se matan que las mujeres, pero nosotros encontramos esto en las tasas juveniles. Si lo desglosamos a 5 años, se produce un horrible pic entre los 15 y 19 años de edad en las mujeres. Por eso nos motivamos a que esto no podíamos seguirlo observando. Primero tenemos que hacer las estadísticas para saber qué hacer, conocer la realidad nuestra y de ahí partir con las estrategias de intervención. Veamos un poco el tema de la realidad adolescente. No quiero entrar en los detalles neurocientíficos de este cambio, pero claramente el cerebro de un adolescente normal, hasta su desarrollo final, 20, 22, 23 años, produce un cambio en la sustancia blanca y cambio en la sustancia gris que produce una reconexión. Y esa reconexión es tardía. Y eso hace que en la etapa adolescencial el adolescente tenga un nivel mayor de impulsividad porque los sistemas control frontal o prefrontales todavía no están completamente integrados y desarrollados con los centros de la base del cerebro que tienen que ver más con el impulso y la respuesta impulsiva automática. Esa razón neurocientífica hace que en estas condiciones hay una mayor vulnerabilidad a la impulsividad y obviamente un adolescente sometido a consumo, a maltrato y a otras variables que van variando aún más toda esta neurociencia, esta estructura neurobiológica, lo predispone a mayor riesgo. Pero los factores son múltiples, no es solamente esa mirada la que tenemos que integrar. Vulnerabilidad biológica que acabo de hablar, vulnerabilidad psicosocial, disfunción familiar, psicopatología de los padres, bajo apoyo familiar, trastornos del vínculo, maltrato, son factores predisponentes y precipitantes que voy a describir a continuación. Entendamos brevemente que el adolescente está en un cambio biológico, psicológico, emocional, que lo lleva a una configuración de su identidad, de su vínculo, y la identidad está basada en la relación con los demás. Es decir, es una relación contextualizada dentro de una relación emocional con otros. Ahí tiene que desarrollar una orientación hacia lo social, realista, incorporación al mundo social, del mundo de la casa, del colegio, protegido, pasamos al mundo de la interacción de pares y de la interacción con el mundo que nos rodea, para llegar al mundo adulto. Pero en ese proceso se produce una serie de tareas evolutivas que tenemos que considerar. Una, incorporación al grupo de pares, autoconfiguración y autoafirmación, diferenciación e individuación, integración psicosexualidad, es decir, esto de identificarse, de sentirse de un género u otro, integración en el entorno cultural y asunción de nuevos roles sociales. Es decir, una tremenda tarea tiene el adolescente, es compleja. La vemos y la minimizamos. Y de ahí aparecen las dificultades y las alteraciones que tienen que ver con lo individual específico, pero tiene que ver con su contexto relacional, emocional y social. El desarrollo hormonal y cerebral, intensidad de procesos psicológicos y vivencias relacionales, integración de la narrativa biográfica, de identidad, de vínculo con su historia. Aquí se confabulan y se conjugan una serie de factores muy importantes en su desarrollo. Un periodo de inestabilidad anímica y evolutiva es, por lo tanto, la etapa adolescencial. Ahí aparece una vulnerabilidad individual y una vulnerabilidad con estresores específicos. ¿Qué vulnerabilidad individual puede aparecer? Una predisposición al efecto negativo frente a experiencia. Evitativo ansioso, más vulnerable. Culpógeno, baja tolerancia a la frustración. Se derrumba frente al estrés. Inseguro en las relaciones interpersonales. Hiperreactivo frente a la crítica. Todo esto tiene que ver con el contexto de desarrollo del adolescente y las vulnerabilidades específicas se asocian a estresores. Todo esto más estresores de temáticas predominantes como identidad, autoestima, relaciones interpersonales, de pareja, familiares, cambios corporales. El cambio de mi cuerpo cambia completamente, hormonalmente, físicamente, impulsividad sexual, problemas físicos de imagen corporal. Todo esto va confabulando y conjugando a este modelo, que es una recopilación, y no voy a entrar en el detalle de todo el modelaje. Lo importante es entender que la conducta suicida es ambivalente y fluctuante, que hay una etapa que es visible,
que es lo que nosotros alcanzamos a ver, y la otra tiene que ver con el estado inconsciente o las experiencias emocionales inconscientes que van después desencadenando conductas que, dependiendo si somos acogidos o no, si desarrollamos estrategias, si nos vinculamos, podemos detener ese proceso. Si no aparece ese proceso, una alternativa de vinculación, obviamente, y lo más probable es que esto siga avanzando, incluso después de un intento de suicidio, baja la intensidad, pero después vuelve a mantenerse, incluso sube y puede llegar a la muerte por suicidio finalmente, si no actuamos adecuadamente como sistema. El informe del MinSal, primero veamos cuál es la situación de salud general de nuestros adolescentes. El estudio final de entre los 15 y 24 años de edad, consumo de tabaco, estamos hablando entre el 2009 y el 2010, esto se ha mantenido más o menos estable, 46% de nuestros jóvenes, 48% de los hombres, 43% de las mujeres, obesidad más en las mujeres, sobrepeso, ustedes ven que estamos hablando de un tercio de la población, sedentarismo en tiempo libre, 76% de la población, 60% de los hombres, un 90% de las mujeres. Estos son todos temas que tenemos que tocar en términos poblacionales de prevención. Presión arterial elevada, ya nos habla de cierta patología, colesterol aparece alterado, aparece ya síntomas de diabetes en algunos, síndromes metabólicos y problemas cardiovasculares. Nos hablan de un estilo de vida, de una forma vivencial que es insana y que tenemos que cambiar. De las hospitalizaciones de adolescentes, aparecen por autolesiones en un 12% en el año 2010 en el registro del Ministerio de Salud, es decir, no es un tema menor. Causas externas de mortalidad comparada con todas las otras, tumores, enfermedades del sistema cardíaco, enfermedades del sistema digestivo, etc. La morbilidad a causas externas que son accidentes automovilísticos y a intentos y suicidios, ustedes ven que en este grupo etario, sobre todo entre los 10 y 19 años de edad en hombres es importante y las mujeres también. Acá ustedes ven las tasas de suicidio en adolescentes entre 10 y 19 años de edad. Hay un progresivo aumento, que no es exponencial, pero sí hay un aumento de un 6, un 4,6 en población general a 6,9, 7, en las mujeres 2,6 a 3,8, de 6,5 a 10. Es decir, hay un aumento que después ha mostrado una leve tendencia a la baja, pero esto es para mostrar, si lo vemos, digamos, el grupo de 15 años o más, se diferencia de los menores de 15 años. Es decir, los de 15 a 19 años en todas nuestras regiones del país están mostrando tasas elevadas de intentos de suicidio. Incluso hay regiones como Aysén, que tenemos casi un 45 por 100.000 habitantes de intentos de suicidio en adolescentes. Eso es muy alto. ¿Y cómo lo hacen? El 90% lo hace por estrangulamiento o ahorcamiento y el resto se distribuye poco significativamente en las otras metodologías. Y eso es importante tenerlo presente. También la tendencia que el Ministerio y el Sistema de Salud ha tratado de dilucidar qué es lo que pasó en 2010, 2012. La tendencia que se mostraba era un 7,7 por 100.000 habitantes y se espera para el 2020 12 por 100.000 habitantes. Probablemente esta tendencia ya se está estabilizando, pero es porque nuestra meta de trabajo es reducirla lo más posible. Esto nos sirve como proyección para las políticas públicas generales. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Bueno, lo vimos ya en edad. 10 a 14 años ya aparecen, incluso hay casos menores de 10 años con suicidio en nuestro país, lo cual es muy grave, son casos especiales. Y el grupo muy importante entre los 15 y 19 años de edad. La idea de género, la ideación suicida e intento de suicidio es más frecuente en adolescentes mujeres y el suicidio consumado más en hombres adolescentes. Tanto en muestras internacionales como nacionales, la relación de muerte por suicidio es de 5:1, se mantiene. Y la relación con la elección del método también es más cruento en hombres y más efectivo por ese sentido y más muerte. Con frecuencia asociado a comportamiento más agresivo y abuso de sustancias, que está más ligado a conductas más en varones, que están metidos más en el consumo de droga. Los suicidios o trastornos psiquiátricos, ya lo dijimos. Los grupos más tardíos juveniles, entre 16 y 18 años de edad, el 90% tiene una relación con alguna psicopatología.
Y los más tempranos explica esa conducta entre 10 y 14 años un 60%. El resto está determinado por otros factores que son los que estamos discutiendo. ¿Cuáles son los trastornos más frecuentes asociados? Trastornos del ánimo, abuso de alcohol y drogas, trastornos asociados a conducta agresiva, y también son importantes los trastornos bipolares, alimentarios y psicosis. A mayor comorbilidad, es decir, más combinación de distintas patologías, mayor es el riesgo. El desarrollo del trastorno límite de personalidad, que obviamente no se puede catalogar definitivamente como un trastorno en esta edad, pero sí desde su desarrollo, por sí solo tiene un mayor riesgo. Los sujetos con este desarrollo y depresión tienden más a intentos de suicidio que aquellos que otros tipos de desarrollo asociados a depresión. Es decir, la combinación depresión más trastorno de personalidad limítrofe es un factor de riesgo muy importante a considerar, a diferencia de otros tipos de personalidades como narcisistas, histriónicas, dependientes, etc. Consumo de alcohol y drogas, lo va a ver el doctor Espejo en la tarde, no voy a entrar en detalle porque hay mucho. Y depresión tampoco quiero extenderme, pero en una muestra de adolescentes hospitalizados, el 71% presentaba una depresión como patología tras el intento de suicidio. Es decir, aquí tenemos que darle un énfasis importante a esta área. Ahí está. Orientación sexual. Este es un gran tema, muy complejo. En adolescentes que intentan suicidarse y que exploran siempre disconformidad con su orientación sexual, ya hay mayores asociación con ideas y tentativas, por sí solo, por esa experiencia. Aproximadamente el 3% de los adolescentes se identifican con homosexualidad, lesbianismo o bisexualidad. El asumir esto guarda una relación con el entorno social, con la aceptación familiar, con la aceptación de los pares, con la aceptación del sistema social. Y eso por sí mismo genera un aumento de estrés y desvinculación con el entorno social. Adolescentes homosexuales mostraron una tendencia mayor a conductas suicidas que población homosexual de mayor edad. Es decir, el adolescente que está en construcción de su identidad y está viviendo esta experiencia tiene un mayor riesgo, incluso que los homosexuales de edades maduras o adultas. La historia familiar de conducta suicida. El antecedente de suicidio juvenil es casi 5 veces más probable en la descendencia de madres que realizaron suicidio consumado y 2 veces más en la descendencia de padres con la misma característica. Aunque la mayor relación es con la historia de muerte por suicidio del padre del mismo sexo, es decir, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Se identifican, hay una vinculación, hay una idealización. También hay factores que pueden ser biológicos, genéticos, pero son los menos. La mayoría tiene que ver con la relación y la oportunidad que me significa que alguien resolvió sus conflictos de esta manera y vuelva a usar ese fenómeno como un fenómeno de coping. La psicopatología parental está largamente estudiada. Altos porcentajes de psicopatología parental, por ejemplo, depresión y abuso de sustancias, están más asociados a ideación suicida de los hijos y miembros de esa familia. La disfunción familiar, que es un gran tema, muestra que bajos niveles de cohesión y apoyo familiar y un elevado conflicto paterno-filial, como se asocia a mayor ideación suicida. En otro estudio, 1.500 estudiantes preuniversitarios, una mayor ideación suicida estaba relacionada con familias poco cohesionadas, poco vinculadas, poco sentidas, poco sentirse acogido, sentirse parte de algo. El rol de nivel de expresión emocional de los padres, es decir, particularmente la estructura del criticismo, tendencia a fijarse, a estar permanentemente cuestionando lo que hace el adolescente y no valorarlo en sus cambios y procesos, aumenta el riesgo, y no así el sobreprotección como tal. Y esto se asoció a autoagresiones principalmente en adolescentes. Y un estudio longitudinal más antiguo mostró que la percepción de madres e hijos de un nivel elevado de conflictos en la familia y baja cohesión y expresión emocional se correlacionó más con suicidalidad adolescente. Por lo tanto, la disfunción familiar, la estructura ambiental familiar es muy importante considerar. En Chile, estudios de disfunción familiar, uno realizado por el doctor Florenzano en el año 2011, mostró un estudio relacionado a la ideación suicida y estilos parentales en población adolescente no consultante. ¿Qué encontraron? Los papás que ejercían una conducta de autonomía psicológica, es decir, dejaban que el chico se desarrollara o la chica se desarrollara con sus habilidades,
aceptación parental, expresión de afectos físicos dentro de la familia, un estilo de amabilidad parental adecuado y un monitoreo parental no sobreinvolucrado, sino que un monitoreo de acompañamiento, a saber dónde estás, qué hago, dónde estás tú, con quién te juntas, quiénes son tus amigos, me interesa tu vida, tenían un menor riesgo de ideación suicida ese grupo de chicos que contaban con esas características parentales comparados con los que no contaban con esas características parentales. El abuso físico claramente se asocia sobre todo al suicidio en adolescencia tardía y adultez temprana. Un estudio de corte muy grande, realizado en adolescentes entre 12 y 17 años en Ontario, Canadá, una muestra de 1 millón de adolescentes, que los niños jóvenes removidos de sus casas por maltrato paterno, es decir, esa muestra, unos 4.600 casos que fueron sacados, eran 5 veces más propensos a consultar en servicio de urgencia por conducta suicida que sus pares, tanto en hombres como en mujeres. Esto es muy potente como antecedente desde el punto de vista de la violencia. El abuso sexual. Síntomas depresivos e ideación suicida es muy frecuente a ver en mujeres adultas que consultan en los sistemas de psiquiatría y que tienen el antecedente de abuso sexual. Está muy ligado. Siempre hay que preguntar y explorar una vez que uno ha establecido un vínculo adecuado con la persona. En un estudio de seguimiento de 9 años a un grupo de adolescentes y adultos jóvenes que habían sufrido abuso sexual, los abusados presentaron 10 a 13 veces más tasas de suicidio en ese periodo. De ese grupo, un 32% de los niños víctimas de abuso habían intentado suicidarse y un 43% había presentado ideación suicida. Es importante entender que la experiencia traumática modifica nuestro cerebro, cambia su estructura, altera centros hipotalámicos, hipocampales, predispone a una mayor conducta impulsiva y una hiperreactividad de ciertas zonas y a una hipoactividad de otras zonas que combinan factores de riesgo aumentados en la conducta, fuera de todos los otros factores que hemos hablado. La historia de intentos previos muestra que entre 1/4 y 1/3 de las víctimas de suicidio juvenil han hecho un intento previo. La tasa de repetición de intentos entre el grupo de 15 a 24 años después del primero es un 37%. La ideación suicida recurrente, cuando incluye un plan detallado, un intento previo de alto riesgo, aumenta significativamente el riesgo de un nuevo intento. Hay que ir a buscar esos factores en las entrevistas con los chicos. En un estudio de seguimiento en un grupo de adolescentes, 33% había reintentado, sobre todo si contaba con, se encontraban solos, deseo persistente de morir, duración planificada o planificación del intento con 1 hora más de tiempo de planificación. Esto es bien interesante. Los adolescentes que son hospitalizados por intento de suicidio, ojo con ese que te está diciendo rápidamente que está bien, porque claramente se ha visto que eso no es indicio de una reducción de la tasa real de intención suicida, sino que en el posalta aumentan las tasas de suicidio, sobre todo estos chicos que uno los hospitaliza 2 o 3 días y los manda para la casa pensando que ya están bien porque te dicen que está todo en orden, que ya se les pasó, que se sienten mucho mejor. No, eso no es real, porque esto es un proceso más largo y requiere una intervención mucho más sistemática. Finalmente, en relación a estos estudios longitudinales, el estudio finlandés, que durante 24 años se siguió a hombres que intentaron suicidarse, el 78% de los hombres que intentaron o se suicidaron ya tenían sintomatología de psicopatología infantil a los 8 años de edad. No así las mujeres, que tenían solo un 11% de psicopatología. El estudio de Geoffrey describe factores prenatales como orden de nacimiento, 4º o 5º posterior, edad de la madre, menor de 19 años, bajo peso al nacer, que son todos factores prenatales de riesgo. Eso ya determina riesgo de conducta suicida. Y a los 7 años los factores fueron como muerte de uno de los padres, aspecto de descuidado, tensión interna, atención institucional, contacto con servicios sociales, divorcio, separación de los padres. Si presentaban más de 3 de estos, él aumentaba en 5 veces la probabilidad de morir por suicidio en los siguientes años. Es decir, los factores de riesgo prenatales y los factores de riesgo tempranos de la convivencia y relación de nuestros hijos y nuestras hijas determinan riesgo a lo largo de toda la vida. Por eso es tan importante la intervención precoz y temprana en el mundo adolescencial y sobre todo preadolescencial. Factores desencadenantes
Es decir, todo lo que yo les he comentado es lo que probablemente predispone, aumenta el riesgo, genera vulnerabilidad. Pero hay factores que desencadenan la conducta más agudamente en caso que aparezcan. En adolescentes, en la discusión con los padres aparece más en la adolescencia de los adolescentes menores. El término de una relación sentimental de pareja aparece más en adolescentes mayores como factor de riesgo. En otro estudio, el 66% de los casos fue después de una discusión con los padres que desencadenó la conducta. Esto tiene que ver el estilo comunicacional y relacional. En el levantamiento que se ha hecho de la unidad de intervención en crisis que tenemos instalada en la región, tenemos ya una casuística de 1000 intentos de suicidio, seguidos 290 en forma estable por la unidad, que nos mostró como factores gatillantes. Ruptura real o anticipada, un 52% de los casos. Conflictos familiares graves, discusiones graves, 16, casi un 17%. Y conflicto o mala relación con el padre o la madre, un 7%. Es decir, de todas las conductas gatillantes, el 76% de la muestra tiene que ver con factores relacionales muy específicos internos de la relación familiar o de pareja. Eso es importante a destacar y es evidencia local. Bueno, después de llenarlos de estas cosas, quiero pasar a otra parte. Veamos qué estamos haciendo. No es que nos hayamos quedado en los laureles viendo puras cifras desde la universidad, sino que nuestro interés es llevar esto a la calle. ¿Qué hacemos con toda esta información y cómo nos vinculamos? Bueno, por un lado, se creó una mesa de vigilancia suicida en base al Plan Nacional de Prevención de Suicidio hace varios años, y esa mesa de vigilancia desarrolló algunas estrategias que ya se están implementando. Una de esas es la unidad de evaluación inicial de la persona con intento suicida. No voy a entrar en detalle de cómo funciona en todos sus detalles, pero en el fondo lo que hace es recoger y atender a todos los casos de intentos de suicidio que no han sido derivados a la atención primaria o secundaria porque no tienen horas o no han tenido posibilidad de acceder a la red de salud. Esta unidad los entrevista y hace una intervención en crisis con el paciente y con la familia simultáneamente. Es una intervención de 1 o 2 veces, nada más. Y después hace un seguimiento del caso si fue integrado a la red de atención primaria o secundaria. Y se hace un acompañamiento hasta 1 año. El 31% de la muestra de las personas que están consultando en esa unidad tienen menos de 19 años. 60% no han completado la educación media o son adolescentes. La familia, la estructura familiar de estos grupos de pacientes, 47,9% pertenece a una familia tradicional, un 21% un solo padre, un 15% por otros parientes. Y después se distribuyen otros vínculos. Ahora, esto no solamente nos habla de la estructura familiar, sino que no nos habla de vínculos y de los estilos vinculares. El 35% de los pacientes que cometieron suicidio habían consultado en el año anterior a algún equipo de salud. Algo pasó en la evolución de ese proceso que no se pudo hacer un seguimiento adecuado o no tuvieron o simplemente no siguieron las indicaciones, que es muy frecuente. De la muestra de 290 casos que están en seguimiento específico, ustedes vean cómo aparecen aquí las mujeres entre menores de 15 y 19 años de edad y los hombres. El grupo más importante son adolescentes, los que están llegando a esta unidad. Lo importante del trabajo de la unidad es que respecto al total de pacientes en seguimiento durante estos 3 años de funcionamiento de esta intervención, nosotros sabemos por la literatura que un intento de suicidio implica un reintento de un 30%, probablemente en la literatura internacional, 30-35%. El seguimiento, en el grupo de seguimiento se ha alcanzado solamente un 7% de reintento. Y eso valida absolutamente la acción de esta unidad. Y esperamos publicar estos datos para poder replicar esta unidad en todo Chile, ojalá. El Ministerio ya nos está observando y esperamos que nos pesque. Investigación en neurociencia, un estudio interesante de comparación de paciente sano con un paciente depresivo. Esto es una casuística de varios casos, pero ustedes ven que hay zonas prefrontales que tienen que ver con zonas de la memoria y atención y memoria de trabajo. Está activa en la persona normal,
Todas esas zonas amarillas son activaciones. Y en el paciente depresivo ustedes no ven nada. No hay activación. Entendamos esto. Esto también es un fenómeno que combina lo psicosocial con lo neurobiológico. Esto es un todo que tenemos que mirar. Pero tiene una respuesta en nuestro cerebro que tenemos que activar de alguna forma. Y esa activación en etapas precoces muchas veces no requiere un tratamiento farmacológico en etapas de depresión inicial, sino que psicoactivación, actividades recreativas, integración de grupos, participación en teatro, participación en actividades sociales, realmente construir redes. Esa es la principal prevención que podemos hacer. Otra actividad que hemos hecho, que desde el año 2012 pertenecemos a este gran grupo de trabajo, que son alrededor de 100 centros en Europa investigando en términos de conducta suicida. Nos integramos nosotros en el año 2012 y Canadá se está integrando hace un año y Australia empezó este año a participar. Y esperamos que esta red crezca a nivel mundial, pero es una de las redes más grandes existentes actualmente, dirigida por estos 3 señoras y señores, el profesor Hegel, la profesora Arensman de Irlanda y el profesor Pérez de Barcelona, pero resume un trabajo de alrededor de 100 centros europeos en distintas áreas de la conducta suicida y prevención de la depresión. Esos son los países que participan en Europa y ellos crearon una página que se llama I Fight Depression, que es una página de acompañamiento, de psicoeducación e incluso de terapia cognitiva conductual online, de acompañamiento en los pacientes depresivos leves, que siempre tienen que estar supervisados por un tutor vía online, y cuando aparecen síntomas más graves es derivado de una unidad de atención más específica. Pero permite sistematizar y canalizar la ayuda inicial de miles de personas que no tienen acceso al sistema. Nosotros nos constituimos en el 2012 y, bueno, aquí es momentos de encuentro y nos basamos en 4 niveles de intervención. Cooperación con los equipos de atención primaria y psicoeducación y formación de intervención en crisis. Actividades relacionadas públicas como esta, educación pública, diarios, comunicación, campañas públicas. Tenemos que sensibilizar y desestigmatizar la salud mental. Hablar de que a cualquiera le puede pasar, puede cursar un cuadro anímico y que con una serie de características podemos pedir ayuda a tiempo. Trabajo en conjunto con multiplicadores, es decir, facilitadores comunitarios de distinto nivel, profesores, clero, policía, enfermería, juntas de vecinos, clubes sociales, el que quiera. El que se quiera subir al buque está cordialmente invitado. Ofrecimiento para los pacientes y las familias que han tenido antecedentes de suicidio o de intentos de suicidio, que es un subgrupo especial de riesgo que requiere un acompañamiento desde las unidades de salud. Y finalmente, todo esto con la intención de mejorar la atención y la pesquisa de trastornos depresivos principalmente, y por esa vía reducir la tasa de suicidio por una vía. No podemos explicar todo por esta vía, no quiero que se queden con esa idea. Pero esto es lo más agudo, lo que podemos pillar en la cancha chica, en la urgencia, en el sistema de salud público. Después tenemos que ir a las variables sociales que tenemos que intervenir de todas maneras, es decir, tenemos que trabajar con los colegios. Creamos una plataforma que permite comunicarse con las personas que están en capacitación. Tenemos y creamos un manual de capacitación de facilitadores comunitarios que se puede aplicar y descargar de la página web de la Alianza, donde desarrollamos estrategias de colaboración. También desde el punto de vista intercultural, llevamos 3, casi 4 años de relación con las culturas indígenas locales para poder establecer con ellos combinaciones de estrategias de prevención. El teléfono, que es conocido por todos, que Salud Responde, para que ustedes vean los datos. El teléfono ya en el año 2018, de lo que lleva el año, lleva 300.000 consultas atendidas por ese teléfono. El teléfono funciona 24 horas, 7 días a la semana. Es un sistema de emergencia y estamos tratando de crear un enlace a una app que comunique directamente con ese teléfono para que cada persona lo tenga en su registro personal en los celulares. En educación llevamos 14 liceos capacitados con un universo de 11.000 alumnos,
10 escuelas rurales, 15 centros de padres, 4 centros de educación superior. Se trabaja con el consejo de distintos. Se abarca, todos los centros establecieron protocolos de acción y réplicas y seguimiento y están siendo acompañados. En educación superior, en el 2014 se crea la Mesa de Prevención en Salud Mental, se amplían las horas de atención en salud mental, se ponen a los residentes de psiquiatría haciendo atención de policlínico, atención universitaria, y está en proceso todo lo que son los procesos de cápsulas informativas y estrategias preventivas que van a ir desarrollándose desde la mesa. Estoy terminando. Finalmente, otro fenómeno que estamos realizando en la universidad son encuestas online de salud mental a todos los estudiantes. Partimos primero con los estudiantes de primer año y en los últimos 2 años esto se ha ampliado a todo el universo interno universitario, que son alrededor de 13.000 alumnos. Pero esto partió en 2008 con encuestas en papel, que obviamente ya son un poco retrógradas. En 2010 se validaron otras encuestas. En 2013 partimos con el modo online. En 2015 se hace seguimiento de eso. Y el 2016 se sigue aplicando y hasta el día de hoy, 2018, ya se volvió a aplicar la encuesta. Se aplican escalas de depresión, de desesperanza, de ansiedad y depresión, de restricción alimentaria, de consumo de drogas y de apoyo social, es decir, de percepción social. ¿Qué es lo que hemos encontrado en una muestra de 1.700 alumnos que contestan en promedio al año esta encuesta? Mayor desesperanza y riesgo suicida cuando hay mayor depresión y estrés y ansiedad. Menor apoyo social percibido, una mayor depresividad y riesgo suicida. Hay una correlación. Mayor consumo de drogas, mayor depresión, sobre todo en hombres. Y desarrollo académico. A mayor percepción social, mejores resultados académicos. Acá están los resultados académicos y acá está la percepción de apoyo social. A mayor apoyo social, mis resultados académicos son mejores. Significa que las redes son importantes para yo desarrollarme dentro de la universidad. Acá no se alcanza a ver, pero en la medida que aumenta la severidad de los síntomas de ansiedad, depresión y otras patologías, el desarrollo académico va bajando. A mayor severidad de los síntomas de ideación suicida, ustedes ven que el desarrollo académico tiende a bajar y esto es estadísticamente significativo. Es decir, estos son indicios de riesgo que también son para la prevención. Y no solamente se les hizo eso, sino que se hizo un seguimiento. 24% pidió ayuda profesional, 60% de ellos que pidió ayuda profesional se han sentido mejor, 20% mucho mejor, solo con realizar las encuestas y hacer un seguimiento. Y de los que no, un 41% sigue igual y un 17% ha empeorado y eso tenemos que buscarlos, son de riesgo. ¿Y qué es lo que han hecho? Después de realizar las encuestas y pedir ayuda a sus amigos, actividad física, pedir ayuda a familiares, recreación, terapias complementarias. Y estamos tratando de darle una mayor oferta a los estudiantes para poder acceder a alternativas de recreación y de relajo, como mindfulness, como yoga, pilates, etc. Y la universidad va a tener que gastar lucas en más gimnasio, que es la mejor inversión que pueden hacer. Paso el mensaje, perdón. Este es el equipo de trabajo de la Alianza, que en todo lo que hemos referido, y estos son los que nos colaboran en distintas redes y hemos estado de Chillán al sur, trabajando con los servicios de salud, Seremía, y acá están los equipos capacitándose en distintas capacitaciones en Punta Arenas, role-playing, en conferencias, en Chiloé. Hemos estado en distintas partes con las comunidades mapuche y esto nos tiene profundamente orgullosos que aquí tenemos un lonco, que es un jefe de una comunidad indígena exponiendo factores de riesgo en adolescentes y en suicidio, trabajando dentro del taller, lo cual fue tremendamente potente para su comunidad. Internacionalmente en congresos y congresos nacionales, no quiero darles larga lata de esto, capacitaciones con los equipos de educación, y las policías, policía de investigaciones, policía de carabineros, todos tienen que saber, trabajo con un programa especial del Ministerio y de la Universidad que se llama PASE, que es la integración de estudiantes vulnerables al sistema escolar a través de un acompañamiento y nosotros estamos colaborando en eso. Y para terminar, ¿qué quiere decir esta imagen? Probablemente lo conocen.
Cuando los japoneses reparan objetos rotos, enaltecen las zonas dañadas rellenando las grietas con oro. Ellos quieren que cuando algo ha sufrido un daño y tiene una historia, se vuelve más hermoso. El arte tradicional japonés de la reparación de la cerámica rota con un adhesivo fuerte, rociado luego con polvo de oro, se llama kintsugi. El resultado es que la cerámica no solo queda reparada, sino que es aún más fuerte que la original. En lugar de tratar de ocultar los defectos y grietas, estos se acentúan y celebran y ya que ahora se han convertido en la parte más fuerte de la pieza. Kintsukurai es el término japonés que designa el arte de reparar con laca de oro o plata, entendiendo que el objeto es más bello por haber estado roto. Llevemos esto a una imagen de terreno humano, al mundo del contacto con los seres que amamos y que a veces lastimamos o nos lastiman. ¿Cuán importante resulta el enmendar? ¿Cuánto tiempo el entender que los vínculos lastimados en nuestro corazón maltrecho pueden reaparecer con los hilos de oro de amor y volverse más fuertes? La idea es que cuando algo valioso se quiebra, una gran estrategia a seguir es no ocultar su fragilidad ni su imperfección y repararlo con algo que lo haga las veces del oro: fortaleza, servicio, virtud. La prueba de la imperfección y la fragilidad, pero también de la resiliencia, la capacidad de recuperarse, son dignas de llevarse en alto. Con eso quiero terminar la conferencia de hoy día y agradecerles la atención y espero no haberlos aburrido con tanta información. Muchas gracias. Mi hija siempre manda mensajes a través de las conferencias y bueno, ella tiene 8 años y un saludo a todos. Como siempre, agradecemos al Dr. Bader su excelente exposición. Invitamos a la psicóloga Javiera Villar, directora del Centro de Salud Universitario de la Universidad Austral, a entregar un presente al Dr. Bader en representación de la Universidad Austral y la Fundación Tierra de Esperanza. Bien, invitamos a ambos expositores al plenario en el que se responderán algunas preguntas. Por favor, doctora Carolina Hausmann Stabile y doctor Bader, tomen asiento. Agradecemos el gran interés y el gran número de preguntas que hemos recibido. Así que por razones de tiempo y organización hemos seleccionado algunas. Sí, estamos muy contentos con eso. La primera pregunta para la doctora Hausmann Stabile dice: ¿cómo tratar la temática suicidio adolescente con la familia? Contexto: escuela, donde padres no son conscientes de la problemática que está afectando a sus hijos. Qué buena pregunta. Para empezar, me pasaron una pregunta difícil. ¿Cómo hablar de suicidio hablando? Hablábamos con una colega que están formando maestras. Las maestras y los carabineros, por lo menos en Estados Unidos, las maestras, las carabineras y los personal de bibliotecas son la línea, la trinchera de identificación de conductas suicidas en niños. Son los que derivan a tratamiento o llaman a los padres y le dan el anuncio. Y parte de la dificultad de hablar con los papás es la estigmatización y la vergüenza que vienen asociadas. Los papás se sienten muy culpables, que hice mal o a veces se enojan mucho. Como un punto de indicación, cuando desde nuestro rol escuchamos a familias que responden a un intento de suicidio como si fuera un ataque personal, diciendo es un llamado de atención, me quiere hacer daño. Eso indica un nivel de disfuncionalidad familiar más peligroso. Los papás normalmente responden de 3 maneras a una conducta suicida, que es tratar de ayudar,
enojarse, que es muy disfuncional, o con mucha sorpresa. La mayoría de los papás que se enteran de las conductas suicidas de sus hijos, los papás y las mamás, lamentablemente están en el campamento de sorpresa, no sabía que esto estaba pasando, o enojo. Es decir, tenemos que hacer una tarea primero con las maestras de sensibilizar acerca de cómo hablar, ponernos de acuerdo en un lenguaje y hacer que sea una conversación frecuente para desestigmatizar. Estamos hablando que alrededor del 15% de los niños, de los adolescentes aquí en Chile están intentando suicidarse. O sea, los compañeros lo saben, las maestras lo saben, tal vez los padres no lo saben, pero es algo que está pasando en nuestras comunidades escolares. Y hablarlo desde la compasión de que es un sufrimiento compartido, que uno puede entender que eso va a ser un sacudón para los padres. Y necesitamos también asegurarles que no es culpa de ellos, que son parte del problema, pero también parte de la solución. Activar el deseo de cuidar en ellos, si está presente y posible de ser activado. Y la derivación al profesional en la presencia de un intento de suicidio. Es una pregunta bien difícil, es una respuesta bien compleja que debe atender a los espacios y los contextos en que se tienen estas conversaciones. Gracias, doctora Hausmann. La siguiente pregunta es para el doctor Tomás Bader y dice, ¿cómo hablar el tema suicidio en un curso en el cual hay víctimas de conductas suicidas? Bueno, en términos de lo que hemos hecho de intervención en curso, es diferente la forma de acercarse, porque hay distintas políticas con respecto a esto. Si esto se habla con los chicos adolescentes entre ellos y se habla abiertamente y se discute en una sesión grupal, o hablamos un poco de los factores de riesgo, hablamos de qué nos lleva a esa conducta, qué nos hace sufrir, y esa es la forma de acercarse. Obviamente, si hay chicos o chicas con intentos de suicidio dentro de la sala o que han tenido conducta suicida, no deberían participar ni exponerse públicamente dentro del grupo a la intervención. Ese es un subgrupo que tiene que ser tratado aparte, con una condición especial y probablemente con acompañamiento especial. ¿Por qué? Porque vamos a exponer el tema abiertamente y se van a sentir más vulnerables y por lo tanto es de mayor riesgo para ellos si están presentes. Ahora, nos ha pasado en los casos que nos han invitado a intervenir, por ejemplo, dentro de la universidad o en algunos colegios donde han muerto chicos por suicidio. Lo que se tiene que hacer, ojalá rápidamente, en menos de 24, 48 horas de intervención, es una intervención en crisis, en términos de acoger a todas las personas que tenían vínculo con la persona fallecida, sean los profesores, sean los compañeros de curso, sean los amigos, y abrir una pequeña sesión grupal de poder hablar de los sentimientos y sensaciones que tienen, acogerlos íntimamente, no públicamente, voluntariamente. Y dentro de ese proceso, observar quiénes están en mayor riesgo o quienes aparentemente tienen una menor tolerancia a hablar de esta temática o están más afectados. Eso requiere un acompañamiento posterior especial. La gran mayoría no lo va a requerir, pero un buen porcentaje de los más cercanos van a sentirse identificados, sentirse culpables de no haber hecho lo correcto, de no haber podido ayudar a tiempo, etc. A esas personas hay que acogerlas en un subgrupo o acercarse específicamente a darles un espacio de catarsis, de expresión de emociones. No se trata aquí de hacer una intervención psicoterapéutica y hacer un tremendo proceso de acompañamiento de los próximos 3 años en un psicoanálisis diario, sino que se trata de acoger a la persona en ese momento de sufrimiento y desestigmatizar sentimientos de culpa que aparecen, que son erróneos y una comprensión errada del acto suicida. El acto suicida no es una agresión contra otros, es un acto de sufrimiento extremo, en que la persona perdió las capacidades de resolución de conflicto y tomó una decisión equivocada, que podemos estar no de acuerdo, pero que la tomó en un contexto de angustia extrema. La mayoría busca deshacerse de ese dolor y esa angustia extrema, más que morirse, pero tenemos que acoger ese sufrimiento y por eso es importante hacer intervenciones inmediatas y seguimiento de ese colegio o seguimiento de ese grupo durante un periodo prolongado, porque van a aparecer crisis dentro del grupo de las personas cercanas.
También hay que hacer un seguimiento de las redes sociales, de las comunicaciones que tengan entre ellos y tratar de crear un grupo de acompañamiento de ellos mismos, como lo han hecho espontáneamente estudiantes en esta universidad después del caso de una muerte por suicidio, donde crearon un grupo de WhatsApp de acompañamiento mutuo. Y se llamaban y se buscaban cuando sentían que estaban en crisis. Eso está muy bien hecho, digamos, y eso fue una experiencia espontánea de los estudiantes, que me pareció muy buena. Pero lo importante es la acogida inmediata y la intervención inmediata del grupo, porque si no puede pasar que se nos pase a alguna persona que está en mayor riesgo y las tasas de riesgo aumentan en los vínculos más directos de personas que cometieron suicidio. Muchas gracias, doctor Bader. La siguiente pregunta es para la doctora Carolina Hausmann y se refiere a si existen estudios o técnicas de intervención en adolescentes con discapacidad física o cognitiva, considerando el proceso del darse cuenta que es diferente y lo que ello implica. Difícil. Preguntas difíciles. Yo no sé de ninguna práctica basada en la evidencia de intervención y tratamiento para poblaciones con, por ejemplo, déficit cognitivos, porque es poblaciones que tienen muy bajos índices de muerte por suicidio. En realidad está más asociada a psicopatología del orden de los trastornos del humor, vendría a ser mood, y como trastorno bipolar, sobre todo durante crisis maníacas, y esquizofrenia y alcoholismo o drogadependencia. Imagino también que por la baja prevalencia de estadística, los pocos casos que tenemos de gente joven que sufre un accidente catastrófico y termina con secuelas físicas severas, por ende un cambio muy grande en su funcionamiento y su identidad, me imagino que es un grupo vulnerable porque esos momentos de crisis personal tan severos están asociados con mayores riesgos psicológicos. Estas crisis pueden estar asociadas seguramente con conductas suicidas, pero no estoy consciente de que haya literatura profesional acerca de eso. Sí imagino que profesionales sirviendo a este tipo de poblaciones vulnerables, por ejemplo, neurólogos, traumatólogos, rehabilitación física, deben estar más conscientes de lo que está pasando en la clínica. Pero el problema con el suicidio también es que como les contaba, un evento estadístico tan raro, que pasa afortunadamente tan infrecuente, es muy difícil estudiarlo en subpoblaciones que tienen características muy especiales. Por ejemplo, sufrir por ejemplo, fractura de cuello y quedar paralizado. Okay. Muchas gracias. Siguiente pregunta para el doctor Bader. Prepárese. No. ¿Desde qué edad es ideal iniciar talleres de educación en prevención de suicidio, refiriéndose a los niños o adolescentes? Buena pregunta. La verdad, desde que nacen. En el fondo, hay un grupo muy interesante que tiene que ver con las profesoras parvularias. Uno dice, ya, un niño de 3 años no se suicida. Sí, estoy de acuerdo. Pero las mamás tienen 15 años, 16 años, 18 años. Son gente joven. Y gente vulnerable psicológicamente por sus características propias, con un hijo, con una hija. Por lo tanto, ahí tenemos un tremendo acceso a grupos adolescentes que podrían ser pesquisados. Ahora, en general, el tema de suicidio, pero sobre todo no el tema específico de suicidio, sino que sus factores de vulnerabilidad y de riesgo son los que tenemos que hablar. No hablar constantemente de la muerte, sino que de lo que nos lleva a la muerte, lo que nos lleva a la conducta. Y entre eso el tema de la depresividad, de los vínculos tempranos, del apego, de las relaciones interpersonales. Eso tiene que entrar, ojalá, desde la base del colegio, del pre-kinder en adelante. Las relaciones humanas tienen que ser educadas, porque pareciera ser que no las traemos tan incorporadas como pensábamos que eran, porque nuestras familias están más disfuncionales, están más sometidas a distintos niveles de estrés y complicaciones sociales. Por lo tanto, hay más vulnerabilidad. Debería ser una política general de prevención interna de una escuela, de un colegio, desde temprana edad. Ahora, en grupos especiales, mayores, estoy en un grupo de mayor riesgo, 13, 14 años, de ahí para arriba,
Yo creo que ahí la temática debería ser tocada un poco más específicamente, relacionada con los factores de riesgo, como el bullying, como el maltrato. Y hay programas que empiezan tempranamente con asertividad y empatía. Tempranamente tenemos que trabajar con eso, y eso ya se puede hacer en el prekinder y en el kinder. Hay un programa alemán que se llama Faustlos o Sin Puño, que es un programa que se inicia en el prekinder, en que no se habla de estas temáticas ni de riesgo de alcohol, ni promiscuidad sexual, ni nada, sino que se hacen escenificaciones de situaciones de crisis y de cómo resolver conflictos entre pares ya desde chico. Y eso es monitoreado y es expuesto en talleres, en role-playing, en niños de 4 a 6 años. Y de ahí sigue durante todo el colegio el acompañamiento. ¿Por qué? Porque veían un nivel de violencia tan alto en la población escolar en Alemania que este programa, ya lleva casi 15, 20 años funcionando, generó una intervención temprana y precoz dentro del ambiente, pero desde el prekinder en adelante, con muy buenos resultados en la resolución de conflictos entre adolescentes posteriormente. Pero es un trabajo que empieza muy temprano. Por lo tanto, siempre hablemos del tema en todo momento, con ciertos énfasis específicos por etapa. Muchas gracias, doctor Bader. Tenemos la última pregunta para la doctora Carolina Hausmann-Stabile y dice: ¿qué herramienta puede ser utilizada para pesquisar ideación suicida en niños menores de 14 años al interior de establecimientos educacionales? Entiendo que está estandarizada para el contexto chileno, que es la escala desarrollada para la Universidad de Columbia para la pesquisa de conductas suicidas. Es una escala relativamente fácil de aplicar, que ha demostrado ser muy efectiva. Hay versiones en español. Yo creo que porque ustedes usan el PHQ-9. Sí. Bueno, hay otro instrumento que también está desarrollado para la clínica general, la clínica que uno va al pediatra, al dentista, que se puede aplicar en contextos no especializados de salud mental, que es el HQ9, perdón, que la última pregunta es específicamente la novena acerca de ideación suicida. Lo que sí debemos tener en cuenta es lo siguiente, que cuando nosotros pesquisamos, evaluamos la prevalencia de conducta suicida, tenemos que estar preparados para dar intervención a los casos que detectamos. Es decir, no alcanza, es un ejercicio casi de egoísta, de decir, bueno, vamos a evaluar cuáles son las poblaciones de riesgo y no vamos a implementar sistemas de apoyo para aquellos que detectamos, porque la prevalencia es muy alta. En ciertas poblaciones, 15-20% de los jóvenes están reportando ideación suicida, intentos de suicidio. Entonces debemos tener a la par de la pesquisa protocolos establecidos que nos permitan la derivación a tratamientos efectivos basados en la evidencia, que estén adaptados para las poblaciones locales. Muchas gracias. Para el doctor Bader. Se trata de las diferencias entre las conductas suicidas y parasuicidas. Si hay una comparación en nivel de riesgo y si hay abordaje específico diferenciado. Buena pregunta. La verdad es que desde el mundo de la investigación en la conducta suicida estamos alejándonos del concepto parasuicida, en términos de no usarlo como una herramienta de intervención ni estadística, porque lleva al error, en términos de que aparentemente hacemos una diferenciación entre un acto de conducta que no tiene intención de muerte aparente, contra otro, acto de conducta, intento suicida, que sí tiene intención de muerte. Pero lo que se ha observado es que muchos de esos parasuicidios, en el fondo, sí existe una intencionalidad de muerte que no fue llevada a cabo en su totalidad y que tenía una idea de manipulación o de movilización del mundo que la rodea. Pero 1 de cada 5, 1 de cada 6 intentos de ese tipo terminan muertos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la estrategia preventiva y de intervención, lo que tenemos que hacer es hablar de intentos de suicidio, de pensamientos, ideación, intentos y muerte por suicidio, y tratar de dejar de lado el concepto de parasuicidio, porque no es que se haga una intervención específica para ese grupo, sino que se les cataloga como de alto riesgo. Y como son de alto riesgo, la intervención es común. Ahora, existe un subgrupo que son personas con un trastorno de personalidad o con desarrollo de personalidad normal que probablemente tiendan a una mayor
manipulación, entre comillas, que es lo que buscan, llamado de atención a través de la conducta suicida, y intentan muchas veces, y demuestra muchas veces un intento muy mostrativo en que se tiran las tabletas en el pasillo y se tiran al fondo del pasillo en el suelo, como para que lo vea toda la familia que está en el living. Está claro. Pero el que hace y decide hacer algo así para llamar la atención es que está profundamente herido, está dañado, está sufriendo. Lo que pasa es que muchas veces nos chorea, nos da rabia, nos molesta, porque es una provocación, pareciera ser. Porque todos queremos vivir aparentemente, y este adolescente que lo único que quiere es jodernos, de molestarnos con su actitud. Perdonen, pero no es que los quiera molestar. Está pidiendo ayuda, mal, pero está pidiendo ayuda. Y por lo tanto tengo que acogerlo e intervenir adecuadamente. Ese chico tiene que recibir un apoyo especial. Por lo tanto, no hacemos diferenciaciones en la intervención entre intentos de este tipo y los otros, porque si no nos lleva a error. ¿Puedo contradecirlo? Sí, claro. Sí. En población latina adolescente sí vemos distinciones claras en conductas de automutilación versus conductas de suicidas, intentos de suicidio. Y es muy importante como categoría diagnóstica porque el tipo de intervenciones son diferentes. ¿Y dónde está la diferencia? En la intencionalidad verbalizada por el sujeto. Los jóvenes que se automutilan sin intencionalidad suicida describen la acción, que ya sea tomar pastillas, quemarse, cortarse. Puede ser de baja o alta letalidad, pero la intencionalidad es manejar un estado interno, calmarse, sedarse, ver el dolor salir. Por ejemplo, es muy común que digan que se cortan para ver la sangre salir y eso los calma. La experiencia es de un dolor muy desorganizante, sentimientos muy desorganizantes que no pueden ser categorizados. Por ejemplo, estaban muy enojados, muy tristes, muy ansiosos, pero está desorganizada la experiencia física de eso. No se puede explicar por qué estoy tan enojado y por qué. Entonces, es casi la presencia de un pensamiento concreto donde se corta y la sangre corre y entonces puedo explicarme a mí mismo por qué me siento tan mal, porque ahora tengo un corte. El problema es que los cortes generan subidas en la dopamina y entonces se establece un patrón que es muy difícil de cambiar porque da como un high de la droga. Me relajo y es muy efectiva la técnica, pero a pesar de su disfuncionalidad. Entonces la intencionalidad es modificar un estado interno a través de acciones sobre mi propio cuerpo. En la población latina sabemos que las muchachas que intentan suicidarse describen una intencionalidad que está independiente de la letalidad del acto. Me tomé 2 aspirinas, pero lo que yo quiero es morirme. No quiero calmarme, quiero morirme. Y eso es diagnóstico y es importante para la continuidad del tratamiento. ¿Puedo decir algo? Ah. Sí. La luz. Sí, preparémonos. Adelante, doctor Badr. Muy corto. No, está bien. Si me parece, no cuestiono lo que está diciendo la doctora. Lo que estoy diciendo es que el subgrupo de los autoagresivos, las personas que se autolesionan, es por sí solo un grupo de riesgo. Es una expresión emocional de la angustia profunda en una expresión corporal contra sí mismo, que es una forma expresiva de esa disrupción emocional. Estoy completamente de acuerdo con eso. En una casuística que tenemos hoy día de alrededor de 850 suicidios consumados, en que revisamos la autopsia física del suicidio, la gran mayoría de ellos tenían autolesiones históricas en términos corporales. Y hoy día están muertos. Un dato muy interesante. En ese sentido, no estoy diciendo que todos los autolesionantes y autoagresivos van a terminar muertos. Es un subgrupo de alto riesgo y tiene que considerarse como una estrategia especial de intervención y estoy completamente de acuerdo con eso. Pero hacer mucha diferenciación desde el punto de vista de la prevención masiva, grupal, me produce un cierto temor. Siento que es importante que nos quedemos con la idea, la autolesión es una agresión contra su propio cuerpo y es una pérdida del respeto por sí mismo que tiene que ver con algo muy profundo de desvalorización, de sentir el dolor, de descarga emocional. Pero un porcentaje importante de esos chicos que están en esa variante, viviendo de esa forma su mundo, tienen mayor riesgo de suicidio y morir por suicidio que el grupo que no se autolesiona. Ok.
Bueno, agradecemos a la doctora Hausmann Stabile, al doctor Bader por esta disposición, esta claridad en sus respuestas. Y agradezco también la participación de todos y todas esta jornada. Y les recuerdo que comenzaremos la jornada de la tarde puntualmente a las 2:30. Muchas gracias. Alerta, hablar. Exacto. ¿A qué hora nos vamos a juntar en la tarde? ¡Qué alegría que hayamos presentado juntos! No, muy interesante. Estoy muy contento.